¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Maestro, una duda con el parcial de mañana. ¿Va a ser en la aplicación de Socrative? Bueno, no sé cómo se pronuncia. No, va a estar aquí en la plataforma que ustedes tienen. Ahí va a estar. La de la perdón. Sí, mañana, ahorita lo vamos a platicar un poquito antes de irnos. Gracias. Oye, voy a pasar lista para comenzar. Alcocer Eric. Aldaz Izar. Aldaz Isamar no Isamar. tiene, sí, no sirve su micro, profe. Pero creo que sí está aquí en la. Pero no la veo aquí. No han ingresado todavía. ¿A qué Vanessa? Presente. Balam Cintia. Presente. Barbosa Castillo. Barea Echeverría. Presente. Burgos Edith. Burgos Edith. No sirve su micro, pero ella sí está aquí conectada. Ah, ya la vi, ya la vi. Ya te vi, hija. Cajún Vázquez. Profe, ella tiene un problema, pero es de trabajo, pero solo por hoy. Tiene una auditoría, ella tiene una tiendita, entonces no ha terminado. Me dijo que a lo mejor entraba un poquito después, Está bien, pero no hija. sé si le tengo que mandar algo para justificación o cómo. Pues es que esa parte la tienen ya que justificar con un documento, acuérdense. Con la maestra, igual con la maestra, Landy. Ok, ya le digo que me mande el documento entonces. Canto Cervera. Presente. Chable Soberanis. Presente. Chay Karina. Presente. Chay Karina. Presente, maestro. Coba U. Presente, maestro. Presente. Colin Rejón. Presente. Contreras Marín. Presente. Sid Cruz. Presente. Estrella Darina. Presente. Escobedo Mairani. Presente. Juan Guadalupe. Presente. Juan María Monserrat. Presente, maestro. García Víctor. Presente. González Guadalupe. Presente, profe. Coyoc Presente, maestro. Naomi, gracias. Más Elisa.
Presente. Medrano Patricia. Presente. Muñoz María Cruz. Presente. Nal Claudia. Presente. No Teresa. Presente. Pat Natalia. Puc, Todavía no sale de su trabajo. Puc Elsie. Presente. Presente. Rivero Julia. Rodríguez Elsie. Presente. Sánchez Pacheco. Presente. Solís Erika. Presente. Tun Yaneli. Presente, maestra. Tun Alejandrina. Presente, maestro. En Valencia Fátima. Presente. Muy bien. A ver, chicos, no sean malitos. Acuérdense, por favor, activar sus cámaras y sus cámaras, por favor, independientemente de donde estén. Acuérdense que es un requisito para estar en la clase. Por favor, si son tan amables. Yo sé que no ha ocurrido ningún incidente con ustedes, pero por si acaso, ¿no? Entonces, para evitar ciertas cuestiones también. Muy bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. La clase anterior, pues básicamente estuvimos terminando de ver lo que son, si no me equivoco, los diferentes autores que hablan acerca de la metodología curricular, un esbozo de metodología curricular. ¿Estoy incorrecto? Maestro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy Julia en Rivera. Es que estaba fallando mi internet y acabo yo de entrar y ya terminó de pasar lista. Ok, gracias, ya la puse. Maestro, yo también soy Barbosa. Perdón. Bien, listo. Gracias. Gracias, de nada. Como en la clase anterior, entonces, estábamos hablando sobre estos diferentes autores. El día de hoy vamos a hablar sobre los 4 fundamentos curriculares muy sencillos y muy básicos. Básicamente, el objetivo del día de hoy es que ustedes argumenten sobre las principales características de los fundamentos curriculares que le dan dirección al diseño curricular, ¿ok? O le dan base, más bien, al diseño curricular. Entonces, a partir de lo que acabo de decir, pues básicamente, de hecho, nuestras sesiones son de puras participaciones. Espero que tengan a su disposición los materiales, apuntes, subrayados que hayan tomado sobre lo que es esta tarea, ¿ok? En primer lugar, tenemos primera participación, a que se denomina como un fundamento curricular. ¿Por qué se llaman fundamentos curriculares? Acuérdense utilizar las reacciones de su pantalla o la manita alzada, por favor. Charito, adelante, hija. Perdón. Porque es la base de la cual el currículum se realiza. Es una base correcto, es una base para poder realizar un currículum, ¿ok? Rosalinda, hija. Porque son bases que tienen aportes que se han hecho de diferentes autores, podrían ser. Y creo que es eso. Ok. Al igual que Charito, igual que Rosalinda, pues son bases que son aportadas por diferentes fuentes, pero diferentes autores a lo largo de la historia. ¿Por qué más se pueden denominar como fuentes, fundamentos curriculares? Porque se podría basarse de autores y objetivos específicos para elaborar el currículum. ¿Perdón? Porque podría basarse de objetivos y autores específicos para realizar el currículum. Ok, también podría denominarse de esa manera. De alguna forma, los fundamentos curriculares, recordemos que son aquellas bases o cimientos que le van a dar dirección y construcción a lo que es un programa de estudios
y un plan de estudios en cuanto a espacio y tiempo. Si ustedes leyeron muy bien, se habrán dado cuenta de que es como una historia que nos cuenta sobre cómo se van cambiando o evolucionando y transformando los currículum de acuerdo a pues al lugar, al espacio, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las necesidades y las demandas pues de la sociedad y las características particulares. De ahí entonces surgen 4 fundamentos particulares. ¿Quién recuerda son esos 4 fundamentos curriculares? Yo, maestro. Por favor, Erika. Filosóficos, históricos, psicológicos y sociológicos. Ok. Entonces tenemos básicamente el histórico, psicológico, filosófico y sociológico. Comenzamos con el primer fundamento. Ustedes pueden observar mi pantalla básicamente desde hace un buen momento. Entonces, el primer fundamento habla acerca del fundamento filosófico. ¿Por qué se denomina como fundamento filosófico? Maestro, puede ser porque analiza y define la concepción de la persona que lo requiere para producir algo ante una sociedad. Ok, estamos hablando de la formación humana, la formación de un individuo, de una persona. De hecho, de ahí se basa mucho lo que es la parte de el desarrollo el desarrollo humano. No hablamos de vida, no hablamos acerca de un desarrollo integral. Aquí simplemente hablamos del desarrollo humano. Cuando hablamos de desarrollo humano, ¿a qué creen que nos estamos refiriendo? ¿Qué es diferencia a un desarrollo integral, un desarrollo pues de la humanidad? Puede ser referente a valores, sí, a la formación humana, no sé, a los valores, a su perspectiva de vida, su ética, su moral. Su Correcto. persona. Aileen. Ajá, su persona, solo eso dije, maestro. Sí, de hecho hablamos mucho de, como lo dijo Charito hace un momento, dijo una palabra clave, que es propiciar, ¿cuál fue la palabra que dijiste? Se me escapó. ¿Qué fue? Propiciar el crecimiento y la palabra, ¿qué palabra dijiste al principio? Ya se me olvidó. Creo que integral me parece. No, hay que diferenciar. Aquí no hablamos de desarrollo integral, porque no es la parte que le conviene, que abarca, no desarrolla lo integral, solo desarrolla la parte de crecimiento y de perspectiva y valores acerca de dijiste una palabra antes, del principio de tu discurso dijiste una palabra. No me acuerdo. Al crecimiento de la perspectiva, de la visión, de los valores, de la ética, de la moralidad del ser humano. Hablamos de crear seres humanos en esta parte. No tanto la perspectiva integral. Por eso les decía, no va a ese enfoque. Va más al desarrollo humano, al desarrollo de la humanidad. Lo que se requiere en ese momento determinado es lo que es el fundamento filosófico. De hecho, de ahí parte la necesidad de establecer que existen 3 características filosóficas. ¿Alguien sabe cuáles son esas 3 categorías filosóficas? Yaneli. Son la ontológica, la axiológica y la epistemológica. Ok, tenemos entonces que son, que son la ontológica, epistemológica y axiológica. ¿A qué se refiere la categoría ontológica? Ya, maestro. Por favor, Amairani. Tiene que ver con la naturaleza de la realidad.
Correcto, con la naturaleza de la realidad. Eso significaría entonces que la categoría ontológica es cómo crear una perspectiva de vida, una visión de la realidad, una forma de comprender de comprender y de visualizar lo que nos rodea. En clases anteriores les platicaba a sus compañeros cómo un plan y programas de estudio genera ontología. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad que me hace entender y comprender si yo le enseño a un niño de tercer año de preescolar a leer y a escribir? ¿Cuál es la realidad que le estoy enseñando? Humana, obviamente. Como una categoría académica, dice usted. O sea, por ejemplo, yo le estoy enseñando a leer, lo estoy enseñando quizá a, no sé, a ser independiente en cuanto pues así, a la lectura, por ejemplo, cuando están viendo algún anuncio o algo, ya no tiene que preguntarle a mamá qué dice, sino que él se está haciendo independiente, puede leer lo que dice y entender lo que dice. Eso significa que le estoy enseñando a comunicarse. Estoy creando un sistema de comunicación tanto escrito como hablado. Y eso le va a permitir al niño crecer humanamente de alguna manera. El único problema es cuando nosotros rompemos esa realidad, cuando, por ejemplo, los papás y las mamás, hermanos, tíos, abuelos y sobrinos les empiezan a enseñarle al niño y a la niña pues palabras inadecuadas, insultos, palabrotas, que al fin y al cabo eso no tiene un sistema, pero no pertenece a un sistema de comunicación útil. Simplemente es palabrería pues inútil que le enseñan a las personas para poder referirse de una manera despectiva hacia otro ser o hacia otro objeto. Entonces ahí está la parte ontológica. La parte ontológica es enseñarle la realidad, cómo deben ser las cosas. Más a un niño de preescolar porque cuando se le generan estos tipos de cuestiones o de percepciones es cuando tenemos una forma de encaminar de una manera adecuada y correcta pues a la realidad circundante. Y también, por ejemplo, a veces nos podemos topar con muchos problemas de la concepción de la realidad en preescolar. A veces los niños pueden venir con preguntas pues algo fuertes de acuerdo al contexto, de acuerdo al contenido, de acuerdo a la pues convivencia que se tenga en casa, por decirlo de alguna manera, o de la parte social. En algunos momentos, platicábamos en clase de los viernes, por ejemplo, que habían maestras que se acercan a los niños y les preguntan a veces, maestro, ¿qué es violar? Entonces la maestra se queda así como que, pues, antes de decirle qué es el concepto, averiguar cuál es la fuente y el origen de esa situación. ¿Me doy a entender? Porque puede existir diferentes cuestiones o diferentes percepciones de esta palabra. Y la maestra se fue sorprendida y me dice, pues, que de alguna manera este niño o esta niña lo vio en la televisión, en La Rosa de Guadalupe, y que el señor le está diciendo a una chavita que la va a violar. Entonces, imagínense qué fuerte es el concepto de que los niños empiezan a entender y a manejar un sistema de vocabulario, tanto escrito como pronunciado. Entonces, de alguna manera es un ejemplo de la parte ontológica. Les decía a los chicos la clase pasada, entonces, por ejemplo, ¿cómo les sirve a un niño, por ejemplo, de tercer año, de segundo año de primaria, aprender fracciones? ¿Cuál es la parte real? ¿Dónde puede aplicar la parte real del hecho de que aprenda fraccionar? ¿Puede ser mejorar la capacidad de razonar y pensar del alumno? Pero ¿dónde aplicaría esta parte ontológica en su realidad? Sí, es cierto, mejora la racionalidad, el pensamiento, pero la aplicación ontológica, es decir, la aplicación de la realidad, ¿dónde aplicaría el concepto de fracción?
Pues es que es algo cotidiano el hecho de usar como que las fracciones, el cuarto de jamón, el cuarto de queso, un cuarto de tortilla, o sea, es algo que se usa comúnmente. Pudieran irlo asociando con eso. Podría ser con ciertos elementos, como tú mencionaste, a partir del concepto de comprender y entender porciones. Porciones de 1 kilo de tortilla, 1/4 de tortilla, medio de tortilla. 1 kilo de huevo, 1 kilo de carne. Y que ellos puedan aplicar la parte de que las fracciones son realmente pues, útiles, ¿no? Hay que entender que la diferencia entre el volumen también y otras muchas cosas más, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Sí quedó entendido que es ontológico. Muy bien. Después pasamos a la parte epistemológica. Que alguien me diga qué es epistemología. Yo, profe. Araceli. Dice aquí que es el principio, estudia el principio y los fundamentos y los métodos del conocimiento humano. Los principios y los métodos del conocimiento humano. ¿Cómo aprendía el ser humano antes de que existieran las escuelas? Antes de que le dijeran a los temas, los contenidos, los programas de estudios. ¿Cómo aprendía el ser humano? Por experiencias, tal vez. ¿Cómo se llama ese tipo de conocimiento? No recuerdo. Acabas de darle la pauta de Conocimiento. clave. ¿Perdón? ¿Conocimiento empírico o no? Correcto. No. De hecho, el conocimiento empírico se realiza a través de la experiencia, la Gracias, experimentación. Víctor. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento empírico surge a través del contacto de comprender y entender los hechos naturales que rigen la naturaleza. Por ejemplo, si llueve, hay que pues, entender y comprender cuál es la formación del agua. Si te hace un terremoto hace muchísimo tiempo, antes de que se dejara la parte de la mitología de que Zeus está molesto y mandó un terremoto, o Gea movió la tierra porque se está despertando, se empezó a pensar de que no tenía nada que ver con los dioses, ni con la magia, ni con la religión. Y entonces empezó a desarrollarse un nuevo sistema conocido como el conocimiento empírico. Descubrir cuáles son las leyes que rigen a los fenómenos naturales. Pero no solo es eso, sino también las leyes o las normativas que rigen a los fenómenos sociales. Porque tanto como los fenómenos naturales como los fenómenos sociales tienen esta particularidad, necesidad de tener ciertas normativas o tener ciertas pautas para poder comprender y adquirir el conocimiento. Cuando yo comprendo y entiendo cuáles los registros, por ejemplo, una hoja de un limón es lo mismo a una hoja de guayaba. ¿Por qué no? Si ustedes utilizarían el método empírico, que necesitan empezar pues, a tener 2 hojas, ¿cómo llegarían al conocimiento y a la conclusión de decir que no son idénticas? ¿Y por qué tendrían, y cuáles serían esas características que las hacen no ser idénticas? El olor. Mario, hijo. El olor. ¿Podría ser el olor? El olor. ¿Qué más podría ser otras características? El tipo de hoja. ¿Perdón? El tipo de hoja, ¿no? O sea, porque las de limón son diferentes a las de guayaba. Que entonces, utilizando el conocimiento empírico, ¿cómo describirías esas hojas? ¿Qué calificarías para decir que son diferentes? Ya utilizaste el olor, cada una te desprende una esencia diferente. Me estás el diciendo, color. Los colores, tal vez la textura. Las texturas, correcto. El color, las texturas, ¿qué más? Las dimensiones, el grosor, la forma. Correcto. Entonces, eso se llama el conocimiento empírico. Y los programas y planes de estudios, ¿cómo generan conocimiento empírico en los jóvenes? Por ejemplo,
Si yo quiero descubrir, ¿para qué me serviría descubrir los fenómenos o las leyes o las características de la Primera Guerra Mundial? Ejemplo. Profe, perdón, perdón por interrumpirle, que si puede aceptar por favor a Edith. Se está fallando su internet y la saca la aplicación y volvió a entrar. Gracias. Por ejemplo, una forma empírica, porque pues estamos hablando de comprender y analizar y entender y descubrir el conocimiento sobre diferentes eventos, diferentes formas, diferentes objetos, diferentes animales, diferentes fenómenos naturales, etc. En el caso, por ejemplo, de que nos enseñan la Primera Guerra Mundial, imagínense a su maestro, acuérdense de su maestro de bachillerato. ¿Para qué me serviría a mí como adolescente comprender y entender las causas de la Primera Guerra Mundial? Para saber más acerca de los acontecimientos. Pero ¿cuál sería la parte epistemológica? Es decir, la parte de comprender y analizar esas causas, esos orígenes, esos motivos, esos hechos que hicieron que se inicie la Segunda Guerra Mundial. Para poder explicar algunos hechos que aún están como que en la actualidad, o sea, ¿por qué sucedieron? Como que la raíz de por qué pasaron las cosas, o algo así. Básicamente esa es la pregunta que le estoy haciendo. Sí, de hecho, ¿para qué entonces, Chablé, le serviría al joven entender y comprender esos sucesos, esos hechos que provocaron la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Puede ser porque es importante esa parte de la historia y como que llevarla a cabo todavía en la actualidad. No sé cómo explicarlo. O igual y podría ser la comprensión de lo que el humano puede causar por no, de cierta manera, lograr expresarse y, no sé, arreglar malos entendidos y no llegar a ese grado. Digamos que se crearía al alumno como que un pensamiento como que reflexivo hacia esos acontecimientos para que de cierta forma no vuelva a pasar. Un tipo de Podría conciencia, ser ¿no? desde el punto de vista de que el joven comprenda y entienda que esos hechos y motivos causan conflicto, causan pelea, causan disputas hasta el tal grado de que pues si somos líderes de unas naciones pueda causar hasta la muerte de miles de personas o las consecuencias que fueron la muerte de miles de personas o comprender que en un momento determinado pues somos también las personas somos volubles a caer bajo ciertas presiones e iniciar una guerra a veces por ciertas cosas que no significan nada, ¿verdad? Entonces, al estudiante le sirve básicamente para comprender y entender los hechos naturales de un fenómeno social y lo pueda replicar en su vida. Es decir, que empíricamente él no vuelva a replicar la violencia, no vuelva a replicar que entienda cuál es el origen de una lucha, de una batalla, de una discusión, de una disputa, de un conflicto, entre otras cuestiones. No sé si me doy a entender. Otro ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, ¿para qué le serviría empíricamente a un niño aprender, por ejemplo, es que hay muchas cosas que luego a veces tengo que buscar cómo. Entonces, como por ejemplo, aprender cuáles fueron las consecuencias de una independencia. Por ejemplo, las consecuencias de la independencia de México. ¿Para qué le serviría al estudiante empíricamente entender y comprender cuáles fueron las experiencias o las consecuencias de una independencia mexicana? Sería igual, no sé, en esta parte podría servir para conocer sus derechos. No sé. Podría ser para que determine la libertad de los derechos. Ajá. ¿Ok? ¿Para qué más podría servir el tema de independencia mexicana? No sé, igual y es un poco raro, pero para explicar la cuestión de nacionalidad, de identidad nacional
cuestiones Correcto. de las festividades del 16, del 15 y del 16, Perfecto. ¿no? Aparte de comprender en derechos o la forma, cómo se forman los derechos o la defensa de los derechos, también podría ser, por ejemplo, la constipación de una identidad nacional, de una historia, pues que no solo es mexicana, sino de cada uno de nosotros, al cual corresponde la formación de un Estado mexicano, y que también, pues, independizarse no está aquí a la vuelta. Es un proceso largo, arduo, duro. El día que ustedes se independicen van a ver que no es un proceso pues fácil, me doy a entender. Hay mucho proceso de adaptación y de cambio, de transformación, de conflicto, de resiliencia, de experiencias y todas esas cuestiones. Entonces también puede servir de esa manera empírica. Entonces esa es la parte de formación humana, epistemológica, que el niño, que los planes de estudios puedan generar pues esa parte del conocimiento empírico a través de la experiencia propia, que el niño comprenda, entienda cuáles son esas leyes, esas normativas, esos fenómenos, esas reglas que pues van a generar un proceso de cambio, transformación, no solo en conocimiento, sino dentro de lo que es la experiencia humana. ¿Ok? Y si ponemos otra vez el ejemplo de las fracciones matemáticas, por ejemplo, ¿cómo lo aplicaría un niño aparte de ir a pedir 1 kilo de tortillas, de harina, de huevo o algo por el estilo? En la parte de compartir también, profe. Por Perfecto. ejemplo, no sé, dale la mitad de la manzana a tu hermana o a tu hermanito, ¿no? Entonces, en esa parte igual. Excelente. Y de hecho, todos esos 2 puntos se van a unir con el tercero, con el ejemplo que acabas de dar. La parte axiológica. ¿Alguien me quiere decir qué es axiológico? Yo, maestro. A ver. En Susana, ¿tú quieres participar? ¿No, hija? Yo, maestro. Maestro. A ver, él sí. Utilicen sus reacciones Bueno, de su pantalla, acuérdense. Ajá. sí, maestro, pero es que hace rato le di, pero no salía, maestro, perdón. Sí, él sí. En la axiología decía que se trata mucho de la conducta del ser humano, entre lo que es bueno y es malo, con respecto a los valores. Correcto. Habla acerca de los valores, Maricruz, y después Darina. Sí, maestro, eso iba a decir Darani, que perdón, Darani. que la axiología estudia los valores y los juicios del humano. Ok, cuida los juicios y valores humanos, muy bien. Y finalmente Darani. Es igual, maestro, que estudia los valores, pero no solo de las personas, sino que también de los objetos, es decir, de todas las cosas. Pero a esa parte de la parte de los objetos tienes un nombre de hecho específico. De hecho, estamos hablando de ética, estamos hablando de moralidad y ahí ya hace falta otro concepto. Maestro. ¿Sí? Maestro, bueno, yo tengo entendido que también estudia los valores morales de una sociedad, ¿no? Así es, estudia los valores, la ética, la moralidad, ¿correcto? Y me hace falta uno que nadie ha mencionado. Estética. Igual estudia lo que es la estética, que tiene que ver con las cualidades de la belleza y el gozo de la experiencia humana. Así es, que básicamente es la estética. Entonces, como por ejemplo, ¿dónde se encontraría qué es ética? Acordémonos, ¿qué es ética? ¿Qué hace la ética? La rama de la filosofía que estudia lo bueno y lo malo en la vida, ¿no? Esto es lo que nos da, pues básicamente la esencia, la diferencia entre la bondad, la maldad, lo bueno, lo malo, los actos justos e injustos. Básicamente eso es ética. Y de ahí, de hecho, dentro del concepto parten las ideas de valor y antivalor. ¿Se acuerdan? Y también parte también el estudio de la moralidad, es decir, de la conducta humana, el comportamiento pues adecuado de un ser humano, y la parte de la estética, que a veces no la consideramos como parte del aprendizaje. Por ejemplo, si un niño, hace un momento Araceli mencionaba, un niño aprende, por ejemplo, a repartir de manera adecuada una manzana, un sándwich, y lo quiere compartir en porciones equitativas al niño,
¿qué tipo de ética, moralidad o estética estaría cumpliendo dentro de ese acto? Porque ya aprendió fracciones. Entonces, él quiere darle la mitad a su otro compañero para que él pueda pues, disfrutar también de su pastel, de su manzana, de su sándwich. ¿Qué tipo de valor, qué tipo de ética o de axiología estaría practicando? La solidaridad, por ejemplo. La solidaridad, el valor de la solidaridad, correcto. Tendremos el valor, la moralidad, ¿cómo sería? ¿Qué tipo de acto sería? ¿Ah? ¿Cómo sería el acto? Hace un momento hablamos de un acto bueno, bondadoso, justo. Compañerismo. El compañerismo. Podría ser un acto de compañerismo, como lo conocemos hoy en día, de manera simple. ¿Podría ser la amistad? ¿Ah? ¿Podría ser la amistad? Podría ser el valor de la amistad también. Dentro de la moralidad estaría la parte justa, de que alguna de ayudar a quien pues necesita ayuda. Dentro del valor estaría la solidaridad, la amistad, la cooperación. Dentro de la estética, pues estaría pues, el acto de ser un acto justo, un acto de justicia, un acto de bondad también de bondad, podría entrar, ¿no? exactamente. ¿Sí? Y ahí la persona, pues obviamente corresponde a pues a la parte íntegra de la humanidad. No sé si me di a entender. Entonces, a eso se refiere lo que son las tres categorías de la epistemológica. ¿Y cómo llegamos con ello? Con nuevos descubrimientos aplicados al crecimiento humano. Vuelvo a repetir, no es desarrollo integral. Aquí no hablamos de desarrollo integral, aquí hablamos de humanidad, de conciencia humana, de percepción de la realidad. Hablamos también de intervención, de solidaridad, de intervención y conocimiento de nuestro mundo natural y mundo social. ¿Me doy a entender? Entonces, como un plan de estudios trata de darle dirección, fundamento filosófico para crear no solo la parte técnica del conocimiento humano, sino también la parte humana, la parte que de verdad a veces los programas de estudios o a veces por X, Y o Z, los maestros a veces no desarrollamos de manera adecuada. ¿Me di a entender? Muy bien. De ahí está la parte de la escuela filosófica. Recordemos que hay 3 escuelas filosóficas. ¿Alguien se acuerda de esas 3 escuelas filosóficas? Darani, ¿estás alzando la mano, hija, o lo quieres quitar? Es que no lo sé quitar, pero creo que está la cristiana, ¿no? Y no sé qué otras. Esa es histórica, hija. Esa es histórica. A ver, alguien alzó la mano que vi que es Rosalina, hija. La idealismo, la pragmatismo y el existencialismo. Correcto. Tenemos el idealismo, el realismo y el pragmatismo. ¿El idealismo de qué habla? De formar percepciones a través de qué. ¿Cómo un plan de estudios practica el idealismo? ¿O qué es el idealismo antes de que lo veamos? Podría ser algo interdependiente, o sea que por lo que vimos en filosofía, que es algo que todos dependen de todos. O sea, si algo no funciona, lo demás no va a funcionar. Sí, nada más que está correcto, pero eso pertenecería más bien a pragmatismo, porque estamos hablando de hechos, estamos hablando de acciones. Aquí hablamos de idealismo, la escuela del idealismo. No sé si esté correcto, profe, ¿puedo hablar? Sí, adelante. Ok, no sé si esté correcto, pero siento como que en esta parte se referiría se referiría a lo que quieres llegar o a la meta que quieres, no sé, tú llegar con lo que vas a hacer, ¿no? Con el currículum, no sé. Eso sería realismo. Realismo. Sí. Okay. O sea, cumplir con el objetivo o proponerse una meta más o menos sería realismo.
Okay. Si vamos desde la escuela del filosófica del idealismo, jóvenes, hay una historia, de hecho, que se conoce como el mito de las cavernas, no sé si lo conocen, en filosofía se ve, que eran unos hombres que desde niño fueron encarcelados en una cueva, en donde no se podía ver el exterior, ellos únicamente veían una pared, en donde se proyectaban todas las sombras de los objetos que cruzaban en la puerta de la cueva. Y estos objetos, los niños o los adultos, conforme fueron creciendo, pues le fueron dando su nombre, le fueron dando sus propias características, sin verlos, sin tocarlos, sin ver que el objeto como tal. Y a partir de eso se formaron un mundo de ideas. A eso se le denomina como el mito de las cavernas. El idealismo básicamente es la formación y la concepción de una percepción mental, ¿ok? Pero no es de conocimientos, sino cómo ese conocimiento me permite entender y comprender mi realidad para poder modificarla bajo mi propia necesidad. Entonces, el idealismo es formo el mundo de las ideas, el mundo de la abstracción en las cabezas de los jóvenes, de los niños, de los infantes, para que ellos puedan comprender y entender para que tengan el conocimiento básico de las normas, reglas, de los fenómenos tanto naturales como sociales que nos suceden. Por ejemplo, si yo pongo, ¿por qué, por ejemplo, desde preescolar se les inculca la idea a los niños de hacer homenaje? Porque hay escolta, se rinde homenaje, se hace una pequeña efemérides, se hace una pequeña lectura de algo por ayuda de las maestras, obviamente. Pero ¿por qué entonces enseñarle al niño a hacer homenajes desde preescolar? Para fomentar el respeto. Para fomentar el respeto. Los valores, ¿no? Para en fomentar general. los valores, para crear una identidad nacional. Identidad nacional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la parte del idealismo? Entender quién es. Hago homenaje, esa es mi bandera, por lo tanto, yo soy mexicano. ¿Me doy a entender? Y se crea ahí una perspectiva y una realidad de quién es. ¿Por qué? Como ir relacionando, perdón, es Sí. que me complicado entender esto. Es como ir relacionando el, no sé, concepto, definición y indicación, acción, o sea, el conectar lo que estoy haciendo con lo que estoy entendiendo, es eso. Que no, se me complicó esta parte. Algo parecido, porque por ejemplo, o sea, les voy a poner por ejemplo así de esta manera. ¿Por qué en México, por qué en Yucatán es el número 1 en el nacional en suicidios? Porque de alguna manera hemos establecido una forma de pensar, cuando una persona trata de suicidarse, cuando una persona ya está limitada de alguna manera en recursos, en aspectos sociales, en aspectos emocionales, y no se da cuenta de que ella es la única responsable de alguna manera de hacer esos cambios, esas transformaciones. Entonces, la educación en realidad en Yucatán debería generar en los niños, en los adolescentes, que de hecho hay una estadística muy grande en adolescentes y en adultos, casi están a la par, de este tipo de acciones, porque no se le ha hecho entender al ser humano que su realidad, él la cambia, él la modifica. Sí, a veces es difícil. A veces es difícil tener una serie de acciones que nos ayuden a cambiar nuestra percepción de vida. Eso es lo que quería yo llegar, la percepción de vida. A eso se llama idealismo. La percepción de vida es cómo voy a cambiar mi realidad a partir de lo que sé, lo que conozco, lo que, pues eso me permite ser a mí. No sé si contesté tu duda. Sí,
Sí, profe, ya comprendí. Entonces, esa es la parte de los planes y programas de estudios, que a veces, por ejemplo, le enseñamos a los niños fracciones, pero pues nunca se las contextualizamos. Nunca le decimos, a ver, las fracciones son vamos a traer manzanas, naranjitas. A ver, María trae manzanas mañana, Pedro trae una mandarina mañana, Manuel trae un pepino mañana, ¿no? Entonces, y a partir de esos ejemplos, pues, hacer yo lo haría como maestro, ¿no? Enseñarle fracciones a través de esos alimentos y al final compartirlos con todos. Sería más, no sé, significativo para el alumno, de hecho, porque de alguna manera, pues, están practicando esa parte de las fracciones y no resultaría tan cuadrado en ese aspecto de nada más hacer unas fracciones y numeritos en la libreta, como que sería más impactante el hacer un ejemplo, como que quedarse nada más con lo teórico. Exactamente. O la práctica en la libreta, muchos casos, ¿no? También, por ejemplo, en historia, que a veces ni siquiera le vemos ese sentido. Por eso a veces a mí me preguntan, maestro, ¿cómo le haces para convencer a tus alumnos de ponerte tanta atención? Pues es que yo no los convenzco. Simplemente es causar interés. Causar interés en el conocimiento es simplemente nada más, pues, hacerles como esos cambios, esas diferencias de percepción de idea, para que ellos puedan comprender que al final y al cabo, ustedes, por ejemplo, como maestros, ¿cuál es el idealismo? Que al final y al cabo ustedes sepan entender un currículum, un plan de estudios bien de primer año, de segundo año, de tercer año, de cuarto año, de quinto año, de sexto año, de secundaria, de preparatoria, de licenciatura, y que lo sepan cómo entender, cómo aplicar, cómo contextualizar, cómo ejemplificar, cómo construir actividades que sean significativas para las personas. ¿Me doy a entender? Y eso lo puedan aplicar en un momento determinado en sus otras vidas. Porque me imagino que el programa que yo les enseñaron no lo han aplicado no solo conmigo, probablemente ya lo aplicarán o lo aplicaron con otros maestros. Naomi. Maestros, entonces se podría relacionar con el currículum oculto. Básicamente, exactamente, hija. Gracias por esa referencia. Estamos hablando mucho lo que es la parte del currículum oculto, la parte de formar ideologías, valores, pensamientos, en conducta, etcétera. Eso es básicamente lo que estamos hablando. Gracias por verlo desde ese punto. No lo había visto, no lo había enfocado desde ese punto, pero sí, de hecho estamos en lo correcto. Y la siguiente se llama realismo. ¿Por qué se llama realismo? Ya me lo dijeron ustedes. Por ejemplo, si voy a enseñar a los niños cómo se les enseña a los niños a hacer, por ejemplo, en quinto año de primaria, entender los fenómenos, procesos de la Revolución Mexicana, por ejemplo. ¿Cómo se le puede enseñar a que sea significativo para el niño? Traer la realidad, pues es algo que pasó en el pasado, todo el proceso de Revolución Mexicana. Erika, permíteme, hija. ¿Podría ser por películas o algo así? ¿Representaciones o algo así? ¿Qué sería más significativo para ti, Erika? ¿Una película o representación? Una representación. ¿Por qué sería más significativo una representación? Porque siento que el alumno puede visualizarlo y si es kinestésico puede participar en el proceso, ¿no? A través de toda no sé. Y si hablamos de formación humana, ¿para qué le sirve al alumno disfrazarse de Emiliano Zapata, de José Ortiz de Domínguez, de Cura Hidalgo, de José María Morelos, de Agustín Iturbide? ¿Para qué le serviría al estudiante? Podría ser como un juego de roles. ¿Para qué le serviría ese juego de roles? ¿Él sí ibas a participar, hija? Pues lo que decía Coco, yo digo que como para identificar cuáles fueron sus roles y poder diferenciar en ciertas características. Las emociones, tal vez, ¿no? Podría ser desde ese punto de vista filosófico, emociones, ¿ok? ¿Qué más manejaríamos con el juego de roles?
la dramatización, los sociodramas, las representaciones. Ewan. Yo creo que la comprensión de el por qué hicieron, no sé, tal cosa, los motivos por los que, porque la memorización también, porque en el momento en el que estén leyendo y memorizando, por ejemplo, las partes que les correspondan, como que se van adentrando, es como lo que nos pasa, no sé, o a muchos o a pocos, cuando leen un libro, ¿no? O sea, conforme más te vas involucrando, o sea, como que más vas comprendiendo el hecho de lo que estás leyendo y más si lo estás caracterizando y ejecutando a la vez con la obra de arte bueno, De pues, hecho, no sé, lo que vayan a hacer, ¿no? lo recalcaría mucho en la parte, por ejemplo, cuando se sienten identificados con un personaje. Cuando se sienten identificados con los valores, con las acciones, con la conducta, con las emociones, como hace un momento dijo María, a través de los juegos de roles, como dijo Noemí y Elsie, a través de un sociodrama, como dijo Erika, pues básicamente estamos hablando de estas cuestiones de empatía. Estamos hablando de empatía, estamos hablando de revivir todas esas cuestiones para que el estudiante entienda y comprenda que fue un proceso duro, arduo, difícil, pues no solo de asesinatos y matanzas, sino de decisiones que implicarían pues a tu pareja, pues a tu pueblo, a tus hijos, bueno, ya una serie de cantidades impresionantes, ¿no? De personas de diferentes niveles, de niveles altos hasta los diferentes niveles bajos, o campesinos, etcétera. Entonces, ahí es cuando el alumno, por ejemplo, ve el realismo. El realismo lo ve desde el punto de vista identificado como una persona y eso empieza a tomar parte de su personalidad. Aquí, por ejemplo, la educación sirve para formar personalidad, para formar esta parte de la concepción del humano, de quién eres, qué haces acá, cuál es tu función, cuál es tu valor, cuál es tu impacto, qué vas a lograr, qué quieres alcanzar, como hace un momento mencionabas, ¿no? Entonces, el idealismo te da esa, ya no es percepción, sino esa decisión sobre la percepción que ya tienes de ti y puedas formar y alcanzar pues esta parte humana de quién eres y qué es lo que quieres y cómo lo vas a alcanzar. De alguna manera, por ejemplo, a veces, digo, no es por menospreciar las cuestiones, por ejemplo, un ladrón, cómo se forma. Tal vez viendo y observando, no puedo ser asertivo porque no desconozco ahí sí la área de cómo se forma un ladrón o un asesino, pero podría ser a veces por cuestiones físicas, químicas, que en su mayoría son a veces un poquito, pero a veces son más ambientales como el maltrato, el bullying, el acoso, las violaciones, la falta de derechos y todas esas cuestiones, me doy a entender. Y ahí es cuando la persona se da cuenta de una mala, hacia una mala dirección, cómo aplicar su quién es, cómo es y darse a conocer. ¿Sí? Y hablando también, por ejemplo, ya el último del pragmatismo. El pragmatismo, como su nombre lo dice, es llevarlo a cabo, la realidad, tomar acciones concretas y decisiones pertinentes a través de, pues, de lo que conozco, cómo soy, cómo sé que soy, y al final tomar acciones precisas para desenvolverme a mí mismo y crecer como humano, como persona. Les ponía un ejemplo en la clase pasada. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que quieren ayudar. Hay personas individuales, de organizaciones sociales, que quieren ayudar a las personas que tuvieron problemas ahorita por la cuestión de Cristóbal. Entonces, les decía, ¿dónde se encuentra la estética? ¿Dónde se encuentra el valor, la moralidad de que una persona reparta pues víveres y se tome una selfie y la suba a sus redes sociales? Porque al fin y al cabo eso para nosotros en día es significativo, que una persona reparta víveres independientemente de si se toma una selfie o no. Eso ya es cuestión de ellos. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra el valor? En la iniciativa de la persona. Podría ser desde la iniciativa de querer ayudar, de cooperar, de solidarizarse, de aportar,
¿Ok? ¿Dónde se encontraría la moralidad? ¿Sería un acto bueno, un acto malo, un acto justo, un acto injusto? Acto bueno, porque está ayudando a alguien más. ¿Sería un acto bueno? ¿Ok? ¿Un acto justo o injusto? Maestro, perdón que lo interrumpa, ¿será que puede aceptar a Dianelli? Listo. ¿Sería un acto de justicia o de injusticia? Pues eso depende también de la perspectiva de las personas. Si hablamos desde el punto de vista de la estética, de la moralidad, de la justicia, de la estética, pues está cumpliendo todas las características. La estética básicamente está en pues, poder aportar recursos a una familia que lo necesita. El valor está en que básicamente está aportando una serie de cooperación o ayuda para poder, pues una familia pueda atender sus necesidades por cierto tiempo. Y pues lo moral está en que pues es justo, injusto, pues eso depende también mucho de la percepción de las personas, aunque la ética pura te diría, pues es un acto justo. Al fin y al cabo, esos recursos tal vez los está sacando de, pues, de otras personas o lo está sacando de sus propios recursos y lo está distribuyendo. Y así podemos continuar. Antes de que yo me vaya, porque ya van a las 5, perdón. Su examen lo presentan mañana. Va a ser a través de la plataforma, ¿sí? Va a estar abierta específicamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé si el curso pasado, por ejemplo, les dijeron en parciales y ordinarios del curso pasado, les dijeron que se conecten mientras están presentando su examen. ¿Lo hicieron? Muy bien. Vamos a seguir la misma modalidad. Para eso entonces necesitan un equipo donde contestar las preguntas y un equipo donde realizar la videoconferencia. Si hay algún problema y alguna necesidad, se intenta resolver en ese mismo momento. Básicamente va a estar en la plataforma. Son de opción, el primer ejercicio es de opción múltiple, el segundo ejercicio es de relacionar, el tercer ejercicio es de completar y el cuarto ejercicio es de unos casos. ¿Se acuerdan que les dije que habían casos en exámenes? Entonces tienen que recordar todas las palabras claves que les he mencionado o ejemplos que les he dado. Son 4 ejemplos muy sencillos, que solo son conceptos muy sencillos y muy claves que les he repetido en los ejemplos que les he dado. Entonces, a partir de eso, realizamos una videoconferencia mañana y realizamos lo que es la evaluación en la plataforma. Para ello, yo necesito darles una clave que obviamente después voy a cambiar para que no tengan accesos. Cada salón va a tener un acceso diferente, me doy a entender. Van a necesitar una clave, que esa clave yo se las voy a dar cuando iniciamos la videoconferencia, para que todo iniciamos a la par. Maestro, ¿la plataforma es donde hicimos el juego la vez pasada? La plataforma es la plataforma es el que estamos donde suben sus tareas. Ok. El que es Eric Carvajal, 1000 aulas, .com si no me equivoco, o .org, algo así. Entonces, ahí es donde suben sus hadas, ahí va a estar, va a decir primer parcial. De hecho, mañana tempranito lo voy a activar. Lo van a ver. Nada más para corroborar, entonces son 2 dispositivos que vamos a necesitar, uno para conectarnos y el otro para contestar. Si tienen la computadora, bueno, no sé cómo lo hicieron en el curso pasado, no sé si mientras estaban contestando ese examen estaban haciendo la videoconferencia. Sí, estábamos en el Zoom, bueno, al menos yo así lo hice, estaba en el Zoom igual en la videollamada y estaba contestando también las preguntas. Sí, está bien, entonces, cualquiera de las 2 formas que quieran, ¿me doy a entender? Ya sea que sea en el mismo equipo o en la computadora o en el celular. Si pueden ambos. ¿Ok? Maestro, ¿estos últimos fundamentos van a salir? Sí, hasta aquí va a salir el examen. Hasta fundamentos. Lo que son fuentes no sale hasta el siguiente parcial. Ok, gracias. ¿Sí? Solo son tema 1, tema 2 y tema 3. Hasta el ejercicio 7. ¿Ok? Maestro, ¿con esa misma liga nos vamos a conectar? Sí, con la misma. ¿Cómo que liga? ¿Con el Zoom? Con esa. Sí, en Zoom. Sí, es la misma todos los días. Ah, ok. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Maestro, ¿su examen va a tener tiempo? Perdón, sí. Es básicamente 1 hora. Gracias.
De nada. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces, los dejo para que puedan seguir con su otra sesión. Tengan muy buen día. Nos vemos mañana en su examen, ¿vale? Gracias, maestra. Gracias igualmente. Hasta luego.